buen día tengan todos ustedes, estimados estudiantes de segundo de bachillerato. Bienvenidos a nuestra clase de física. La unidad que vamos a ver el día de hoy es la unidad número 2, correspondiente a fuerzas en la naturaleza. Ese es el tema y los subtemas que vamos a revisar son los siguientes: la naturaleza de las fuerzas, equilibrio y leyes de Kepler. En este apartado, pues definiremos la naturaleza de las fuerzas de un modo preciso y estudiaremos sus características y sus tipos. El concepto de fuerza a lo largo de la historia, en orden cronológico, los hitos más importantes en la historia que han contribuido a nuestra comprensión del concepto de fuerza son los siguientes, y los vamos a enumerar a continuación. Pero antes vamos a visualizar la imagen que tenemos allí. Dos personas tratan de mover un objeto y la mueven para diferentes lados. Allí podemos ver una fuerza que se está aplicando al objeto, en el cual se va a medir de pronto por grados. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Verdad? La fuerza que se esté aplicando, ¿para qué lado irá? Sea para de la dama o para el caballero, como podemos ver allí en las flechas que se indican en el dibujo. Aristóteles, 384 años antes de Cristo y en 322 antes de Cristo, en ese lapso de tiempo, pensó que las fuerzas eran la causa directa del movimiento, por lo que un cuerpo se detendría en caso de no existir aquellas, debido a que su estado natural es el reposo. Postuló también que la velocidad de caída de los cuerpos era directamente proporcional a su peso. Esas ideas erróneas permanecieron inalteradas durante 1800 años. Ese fue el pensamiento que tuvo Aristóteles correspondiente a las fuerzas. Vamos a ver lo que dijo Galileo. Dentro del año 1564 a 1642, Galileo estableció el concepto de fuerza como causa de la modificación de los movimientos, mediante la realización de experimentos con bolas y planos inclinados. Introdujo la noción de inercia como tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o moviéndose indefinidamente, a no ser que actúe alguna fuerza sobre ellos. Galileo tenía otro tipo de concepto y al realizar los diferentes experimentos con diferentes objetos pudo concluir, ¿verdad?, algún concepto de fuerza. Isaac Newton, dentro del año 1642 a 1727, sentó las bases de la mecánica, parte de las ideas de Galileo y Descartes, de modo que en sus principios definió los conceptos fundamentales, como son los de masa, tiempo, fuerza, de modo preciso, y estableció las tres leyes que explican el movimiento de cualquier objeto del universo. Estos tres científicos investigadores expusieron cada uno de ellos lo que habían obtenido mediante experimentos, ¿verdad?, cómo podría ser la fuerza o con qué reacción actuaría dentro de ese periodo de tiempo. Ahora veremos el concepto de masa y fuerza. La masa es una propiedad general de los cuerpos que representa su resistencia a alterar su estado de reposo o de movimiento. El centro de gravedad de un objeto es el punto de aplicación de su peso en el que suponemos que, si no estamos interesados en el movimiento relativo de las partes, se encuentra concentrada toda su masa. Y la fuerza. Una fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de producir en él una deformación. Ahora veremos los tipos de fuerzas. Hay fuerzas de contacto, aquellas que requieren del contacto directo entre ambos objetos para producirse. Hay también fuerzas a distancia, aquellas que no necesitan del contacto entre los cuerpos,
para manifestarse. Las características de las fuerzas son las siguientes. Interacción gravitatoria. Es 1039 veces menor que la nuclear fuerte. Se considera la más débil de todas. Es atractiva y de largo alcance y responsable de la estructura del universo, de las mareas, del movimiento de los satélites artificiales. Todas las fuerzas de la naturaleza se agrupan en las siguientes interacciones fundamentales o son una combinación de ellas. Tenemos interacción nuclear fuerte. ¿Qué significará esto? Es la más intensa de las cuatro. Es atractiva y de alcance muy pequeño. Mantiene a los protones unidos en el núcleo a pesar de la repulsión electrostática. Tenemos interacción electromagnética. Es 100 veces menor que la nuclear fuerte. Es atractiva o repulsiva y de largo alcance. Es responsable de la impenetrabilidad de los objetos y de la estructura de átomos y moléculas, así como de todas las reacciones químicas y procesos biológicos. Interacción nuclear débil es 105 veces menor que la nuclear fuerte. Es responsable de la desintegración de algunos núcleos y de la producción de radiación calorífica de las estrellas. Interacción gravitatoria es 1039 veces menor que la nuclear fuerte. Se considera la más débil de todas. Es atractiva y de largo alcance y responsable de la estructura del universo, de las mareas, del movimiento y de los satélites artificiales. Ahora veremos cuál es la composición y descomposición de las fuerzas. Descomponer una fuerza consiste en obtener dos fuerzas llamadas componentes cuyo efecto conjunto sobre un cuerpo es el mismo que el de la fuerza inicial. Componer fuerzas es hallar una fuerza llamada fuerza neta o resultante F neta, que produce el mismo efecto que todas las fuerzas o componentes que actúan simultáneamente sobre un cuerpo. Fuerzas concurrentes. Llamamos fuerzas concurrentes a aquellas cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto. Como podemos ver, ahí están dos personas, ¿verdad? En el gráfico, queriendo jalar de algo, ¿verdad? Cada uno para su lado. Eso puede ser como una fuerza concurrente. Momento de una fuerza. El momento de una fuerza es la magnitud vectorial responsable de un giro de un cuerpo. Como por ejemplo, cuando abrimos la puerta de la casa, de la habitación, estamos practicando y viendo el momento de una fuerza
de magnitud vectorial por solamente ver el giro del cuerpo, ¿verdad? Eso se lo denomina momento de una fuerza. Par de fuerzas. Un par de fuerzas es un conjunto de dos fuerzas paralelas de igual valor y de sentido contrario. El efecto conjunto de ambas es el de provocar el giro del cuerpo sobre el que actúan. Como podemos ver allí, en el momento que se maneja el volante de un carro, estoy aplicando el par de fuerzas, porque puedo mover de un lado o del otro o girar todo el volante, ¿verdad? Equilibrio. Un objeto está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o en movimiento con velocidad constante. Ahora veremos los tipos de equilibrio. De acuerdo con la definición anterior, podemos identificar tres tipos de equilibrio. Un objeto se encuentra en equilibrio estático, cuando todos sus puntos están en reposo y permanecen en ese estado. Un objeto se encuentra en equilibrio cinético o traslacional cuando su velocidad lineal es constante en módulo, dirección y sentido, y distinta de cero. Un ejemplo es el de un auto que avanza a velocidad constante y en línea recta, denominado MRU. Si el objeto es capaz de girar, diremos que se encuentra en equilibrio rotacional, cuando gira con velocidad angular constante, aunque sobre él actúen una o varias fuerzas. Un ejemplo es el de un tío vivo que gira con MSU. Condiciones de equilibrio. Sabemos que la acción de una o varias fuerzas sobre un cuerpo en reposo puede provocar el desplazamiento y o giro del giro de este. Así podemos afirmar que un cuerpo podrá comenzar a trasladarse cuando existe una fuerza resultante F neta sobre él. Un cuerpo podrá comenzar a girar cuando existe un momento de fuerza neto M sobre él. Podemos concluir diciendo que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la resultante del sistema de fuerzas y el momento resultante, calculado con respecto a cualquier punto del sistema de fuerzas que actúan sobre él, son nulos. Ejemplo: realizamos un montaje experimental, una botella de agua de 1 litro cuyo peso es de 9.8 N, que cuelga de dos dinamómetros iguales perpendiculares entre sí que forman un ángulo de 45 grados con la horizontal. Determina numérica y experimentalmente la fuerza que soporta cada uno. Comprensión. Para que la botella se encuentre en reposo, la resultante de las fuerzas ejercidas por los dinamómetros debe ser igual a su peso. Datos. P igual a 9,8 N y el símbolo para poner los grados, como podemos ver allí, ¿verdad?, de 45 grados. Ese símbolo se lo representa como alfa. Resolución. Observen el dibujo la descomposición de la fuerza que ejerce cada muelle. Las dos componentes horizontales Fx se anulan y la suma de las dos componentes verticales Fy deberá ser igual al peso P del objeto. La fuerza neta es igual a 0 y esto es igual a 2Fy y esto es igual a P y P es igual a 2. F del coseno de 45 grados, 2F coseno de 45 grados es igual a 9,8 N. Quiere decir que F es igual a 6,9 N. Para calcular Fy hemos utilizado el coseno del ángulo que forman F y F sub y. Comprobación. Si realizas el montaje experimental, comprobarás que ambos dinamómetros marcan el mismo valor de la fuerza cuando se cuelga de ellos el cuerpo. Leyes de Kepler. Las leyes de Kepler explican cómo es el movimiento de los planetas alrededor del Sol y son el resultado de minuciosas observaciones realizadas durante muchos años. Por este motivo decimos que son leyes empíricas. Ley de las órbitas. La primera ley de Kepler
permite eliminar todos los epiciclos diferentes y excéntricos, movimientos circulares de los planetas que se superponen a su movimiento circular en torno al Sol. ¿Qué era necesario añadir a la teoría de Copérnico o a fin de que ésta se correspondiera con las observaciones realizadas por Bragg? Sin embargo, quedan algunas interrogantes, pues aunque la primera ley de Kepler nos da todas las localizaciones posibles de un planeta. Ahora veremos ley de las áreas. Kepler necesitaba la relación matemática entre las velocidades de un planeta en dos posiciones distintas de su órbita, con el fin de determinar el movimiento del planeta de una forma sencilla. Para intentar encontrar tal relación, analizó con detenimiento el enorme volumen de datos que disponía y partió de tres hipótesis para deducir una ley general. Asombrosamente, llegó a un resultado correcto a partir de tres premisas incorrectas. Ley de los periodos. Convencido como estaba de que había de existir una relación matemática entre las características del movimiento planetario y después de muchos años de profundo análisis de los datos recopilados por Tycho Brahe, llegó a una relación entre el periodo de cada planeta, tiempo que tarda en describir una órbita completa alrededor del Sol, y el radio medio de su órbita en el caso de una órbita elíptica, el semieje mayor del elipse. Gracias.